Muy buenas mansalveras y mansalveros, bienvenidos una vez más a Mansalva de Podcast, esta vez con la mansalvera máxima, y aquí tenemos, aquí estamos los tres reyes de la mansalvica máxima, pues por ejemplo a Rioeli o Jordi. ¿Cómo llevas la mansalva hoy? Hoy, pues no tan potente como cuando presento yo. ¿Sabes? Es un poquito bajón pensar de que en el fondo este programa no es mío, ¿no? Que es un programa compartido con tres amigos. Me da un poquito bajón. Eso que tiene Pero la bueno, colaboración, es lo que tiene, sí, la solidaridad. es lo que tiene. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacerle? Sí, Pero sí. no, hombre, la mansalva está presente siempre en mí. O sea, la mansalva es aplicable a muchos momentos de la vida. Dime, Ramón. No, que me quería hacer hincapié en esto que has dicho el programa que hago con tres amigos, porque entiendo que el cuarto en contienda debe ser la mansalva materializada en una persona, ¿no? En un No, ente que somos nos tres, he acompaña. dicho, ¿no? No sé. No hagas caso. Anyway, Pues nada, que encantado de estar aquí en Podcast Mansalveros. Muy bien, claro que sí. Y Ramonatis, primero de Córcega, segundo de Portugal, tercero del Cairo y ya se verá. Y cuarto de Vidriolís, ¿no? Yo qué sé. ya estamos, ya Peloponeso, ¿eh? estamos. Dijimos. Hicimos parte del Peloponeso, el Pelo, Ah, quinto, vale, perdón. quin- Peloponeso. quinto de los Beholders dorados y sexto de la mansalva que camina. Y ahí estamos, tío, con un escudo de mansalva, tío, que me protege contra todo tipo de ente oscuro. Ay. Bueno, pues en el tema de hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre los personajes no jugadores. ¿Qué nos parece? ¿Cómo hacemos? Importancia y demás, ¿no? Ahí a cada uno ya lo dejaremos en la vorágine mansalvera. A ver qué tal. Y si os parece, le damos a los dados, Sí, ¿no? tío, es Venga, verdad, A ver va. qué tal. Vamos es a verdad. tirar, va. Hombre, casi soy el último, ¿eh? Habéis Está a punto triunfado, de ¿eh? ser el último. Habéis Nunca triunfado, soy ¿eh? el último. Llevo un ritmazo, tío, de iniciativas que vamos. Pues venga, va, empiezo yo entonces, ¿no? Bueno, pues los personajes no jugadores. Para mí es una de las claves de toda aventura, partida, one shot que se tercie, ¿eh? Sí que es cierto que dividiríamos un poco los personajes. Yo los dividiría los personajes no jugadores entre más importantes o menos, según la trama y demás. Pero considerando los personajes no jugadores como gente importante dentro de esa trama, pues un desarrollo de estos es muy importante, ¿no? Sí que he escuchado que hay gente que los hace como si de un personaje jugador se tratara y se lo guarda para sí, ¿no? Para el máster. Yo no soy tan así. A mí me gusta mucho dar como ciertas pinceladas en plan características, habilidades y tal, pero me gusta mucho trabajar el trasfondo. El trasfondo, el comportamiento y las motivaciones. Las motivaciones de los personajes no jugadores me gustan trabajarlas mucho. Porque incluso a veces me ha pasado que llegando tienes un planteamiento de partida y demás y empiezas a enfocar un personaje no jugador y se te ocurren ideas de cómo pueden ser sus motivaciones, qué busca o cómo se puede comportar y eso. Y me ha llegado a pasar que incluso me ha dado idea para otra partida o para desarrollarla de otra manera, ¿no? Entonces, son muy importantes, muy importantes para el desarrollo de la trama. De todas formas, en este punto también me gustaría explicar un poco lo que yo también hago, que es buscar motivaciones, pero dejar un poco el rango abierto. Es decir, no cerrar completamente el círculo en cuanto a los personajes se refiere, porque sí que me pasa muchas veces, y creo que es muy chulo además, que los propios jugadores, por cosas de la partida y tal y cual, como que se enganchan a un personaje o le pillan tirria a otro, y entonces como ese tipo de cosas hace evolucionar al personaje, ¿no? Que eso si queréis también lo podemos hablar, ¿no? Cómo evolucionan los personajes, ¿no? Los personajes no jugadores. Y eso es muy interesante, porque dejar un poco el marco abierto y dejarlo como que para que el feedback te lo den los jugadores también te puede hacer avanzar la historia y te puede hacer evolucionar los personajes no jugadores. Y alguno que más o menos lo tenías ahí como de secundario, pues por lo que sea se empatiza con él y demás, entonces eso ayuda a que ese personaje evolucione, ¿no?
que evolucione en trama y que evolucione con los personajes jugadores, ayudándolos o no, ¿no? Que también una cosa muy chula en cuanto a los personajes no jugadores, por poner uno así en plan, es lo que sería el malo o el villano de la aventura, ¿no? Eso también es muy chulo de pensar, ¿no? Y te hace pensar en partidas y demás, ¿no? O el villano este recurrente que aparece en más de una, o en campañas y tal y cual. Que ahí sí que tiene que tener un punto de desarrollo psicológico muy bueno. Entonces, y yo diría, así en general, que los personajes no jugadores son muy importantes para desarrollo, no tanto a nivel de características, sino a nivel de personalidad. De personalidad, de cómo puede desarrollarse en trama, ¿no? Y dejarlo un poco abierto a ver qué pasa en partida. Yo creo que eso da lugar a que ese personaje no jugador evolucione y que te sirva incluso para esa partida, para evolucionar la partida, o incluso como gancho. Y eso también lo he hecho a veces, ¿no? Un personaje que aparece en una partida luego te sirve de gancho para otra, ¿no? Y entonces te ayuda mucho a evolucionar en todos los sentidos de la trama. Y dejar que los jugadores también pongan algo, ¿no? Quizá a lo mejor Ramón en ese punto con alguna mecánica que utilizamos puede comentar, que sí me parece muy chula, esta de los puntos, Ramón? Quizá puedes comentar tú. Lo tengo apuntado. Eso es. Y nada más, yo creo que lo dejaría aquí, porque sí que me metería como más en harina exactamente, pero prefiero esperarme un poquito. Paso la bola. Vale, pues entro en acción. A ver, si nos paramos a pensar, ya sabéis que yo soy muy analítico, no lo puedo evitar. Si nos paramos a pensar en cuál es el papel que juegan los PNJs en el desarrollo de una partida, pues yo diría que son la voz del máster. Porque si no, ¿cómo diablos? Bueno, ¿hay alguna manera que el máster pueda comunicar cosas a los jugadores a través de la narrativa? Se puede, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo explicarlo? Pues a través de un ambiente, una situación, el máster puede comunicar cosas a los jugadores. Pero lo que es hablar con un jugador, poder decirle, poder dejarle un mensaje, aunque sea una carta escrita, al final detrás hay un PNJ. Si incluso, aunque sea una ardilla que le da una indicación de que por allí puede ser que haya un peligro, también es un PNJ. O sea, al final estamos hablando de que cualquier interacción, de que el máster quiera llevar a cabo con los jugadores, pues lo hace a través de un PNJ. No sé, ahora no se me ocurre alguna manera de comunicar algo directamente a un jugador y que no haya detrás un PNJ. Podemos pensar una deidad que envía un mensaje. De alguna manera esa deidad no es un PNJ, o sí que es un PNJ. Bueno, supongo que sí que es un PNJ, una deidad, si le das una personalidad, si le das un desarrollo dentro de la partida, el motivo por el cual da ese mensaje, que tiene esa deidad y por qué quiere intervenir, ¿no? Entonces al final todo es un poco lo mismo, es la manera que tiene el máster de poder comunicarse con los jugadores dentro del rol. Entonces, claro, por supuesto que en el desarrollo de una partida es fundamental el desarrollo de los PNJs. A ver, supongo que os habrá pasado estar desarrollando la partida, lo que decía Visatis, ¿no? Las motivaciones de un PNJ, el por qué está haciendo lo que hace, forma parte de la trama, seguramente en caso que sea un villano, o en caso incluso que sea un aliado, o alguien con intereses con intereses en común con los jugadores. Pero cuando estás desarrollando ese personaje, a la vez también puede intervenir puede haber una interacción con otros PNJs. Entonces ahí empiezas ya a crear una historia, que es la historia, que es como la cara B, ¿no?, de la partida. ¿No os ha pasado a veces de estar jugando con los jugadores el desarrollo de una partida y luego decir, mira, pues es que en paralelo están pasando otras cosas que yo me he inventado y al final puede que ni salga en partida, pero que es el desarrollo que lleva a entender por qué van sucediendo cosas dentro de la cara A. La cara A del disco sería lo que los jugadores viven, la cara B sería lo que el máster ha desarrollado en relación con todos estos PNJs, ¿no? Incluso pues llegas a jugar tú solo, ¿no? Es como autoplay de lo que el PNJ haría en cada momento, o con otros PNJs o con los jugadores. No sé, me ha venido a la cabeza Democritus, ¿no? En la partida Call of Blood, el PNJ de Democritus, que aparece ante los jugadores como un Justicar venido de Londres, ¿no? Los jugadores se encuentran en Washington y él viene de Londres, ¿no? Viene del antiguo continente, ¿no? Como un Justicar muy, muy respetado
pues claro, todo el desarrollo de Demócritus, por qué hizo lo que hizo en la época de la colonización de Estados Unidos y por qué está haciendo lo que está haciendo en la época actual donde se desarrolla la partida, pues claro, es un desarrollo de trama realmente, ¿no? A través de un PNJ. Entonces, PNJs fundamentales, PNJs de alguna manera interviene el propio disfrute del máster. Incluso también a veces puede ser que sin querer el máster esté desarrollando en el PNJ aquello que siempre le hubiese gustado jugar o aquello que siempre le hubiese gustado tener, ¿no? Y voy a aprovechar y sin querer a lo mejor estoy aplicando en el PNJ aquello que a mí me encantaría que sucediera en una partida en la que yo jugara, ¿no? O sea, si yo jugara me encantaría encontrarme con un PNJ de ciertas características o con cierta intervención en la trama. Entonces, como máster dices, pues mira, a mí me apetecería, pues no sé, que un PNJ sea... recuerdo también en la misma partida había un aliado dentro de los lupinos de tuyo, Ramón, como que tú eras Gangrel, ¿no? Entonces ese aliado hablaba contigo, teníais cierta interacción y de alguna manera, claro... yo también me lo pasaba bien, ¿no? Interpretando a ese PNJ y entendiendo por qué estaba ayudando en una ciudad casi controlada por los vampiros, estaba ayudando un lupino a un vampiro, en este caso un gangrel. Entonces, bueno, pues yo creo que lo de los PNJs pues tiene que ser pilar fundamental en el desarrollo de una partida. Es la manera que el máster también lleva a cabo la interpretación, entra en el rol, ¿no? Junto con los jugadores y puede generar pues mucho. Yo creo que incluso podemos hablar de que tenemos la narración, la descripción de lo que es el entorno, incluso de las sensaciones que pueda haber en un escenario, y luego están los PNJs, ¿no? Y quizás serían las dos componentes con las que un máster es capaz de comunicar y de hacer sentir a los jugadores lo que es el rol, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que con esto, ¿no? Es suficiente, ¿no? Paso a primero de Córcega. Venga, va. A ver, yo primero diría que creo que son muy importantes, evidentemente, porque es uno de los 3 ejes principales de lo que creo que puede ser una partida, en la mayoría de los casos. Si contamos que, por ejemplo, como dice Jordi, el escenario puede ser uno de ellos, los PNJs, y la trama el tercero, así contando que el cuarto sean los jugadores, que al final sí que es el más importante, pero sí que es uno de esos grandes ejes, ¿no? Esas 4 patas de la silla que conforman o pueden conformar una partida, me parece que son súper interesantes, súper importantes y que además, como decía Jordi también, Ibis, pueden ser muy divertidos. A mí me encanta meter PNJs y actuar a través de ellos, ¿no? Pues con diferentes tipos de personalidades y de hecho te permite, yo creo como máster, una cosa que a veces como jugador no puedes hacer tanto y es sacar ese abanico, digamos, de diferentes personalidades y de diferentes clases, tipologías de personaje, que al fin y al cabo cuando juegas llevas un personaje y te centras mucho en desarrollar ese, pero no vas cambiando de carácter y cada 2x3, digamos, ¿no? Creo que ese nivel es muy divertido de jugar. También creo que los personajes no jugadores tienen mucho más presencia y brillan mucho más en las partidas más sociales. A lo mejor hay partidas más de Dungeon en el cual a lo mejor te puedes encontrar 0 PNJs en una historia realmente, o a lo mejor un tío perdido en un dungeon y tal, pero donde pueden brillar. Yo, por ejemplo, recuerdo partidas de Vampiro donde habían auténticas carnicerías carnívoras de PNJs unos contra otros y demás, y súper guay, ¿no? Entonces ahí voy a intentar traer con lo que yo creo a lo mejor que es como una pequeña ficha que yo utilizo, que me moló mucho escuchar en uno de los primeros podcasts de charlas de Shadowlands a Cero hablando de esto, porque se parece mucho a la forma en que yo lo planteo y creo que también a la que tú lo planteas, Bis, por lo que hemos hablado muchas veces. Y es que yo creo que una forma muy útil de prepararse una ficha de PNJ, digamos, sin llegar al extremo de hacerte una ficha entera, que también puede molar si el PNJ lo merece, son pequeñas fichitas donde tener muy claro los recursos de ese PNJ, su motivación, un poco de trasfondo tal vez, y yo ahora últimamente le añado también rasgos y conceptos definitorios de su personalidad. Es decir, recursos, pues vale, este tío es un
me voy a poner Mithrawn, por ejemplo, ¿vale? Vuestro querido Mithrawn. Mis recursos, pues es un tío adinerado de Irgae, que tiene un montón de dinero, que tiene una biblioteca bastante importante y ciertos esclavos y contactos en la ciudad. Motivación, pues su motivación realmente era intentar, de alguna forma, ponerse contra los Oyun sin que ellos contra los cambiapieles sin que ellos se dieran cuenta, porque tenían a su hija como rehén. Entonces ahí tiene una motivación que eso es lo que a él le está moviendo, y con lo cual cualquier acción que le venga de fuera dada por los personajes va a hacer que él reaccione en base a esa motivación que tiene. Estas motivaciones claramente en las partidas de politiqueo creo que es cuando más chicha se le saca, porque entonces ahí es donde empiezan las motivaciones de los PNJs y los PJs a confluir unas con otras, y entonces sí que en función de lo que haga un PNJ, o sea, un jugador, varios PNJs pueden cambiar su curso de acción para intentar, si es que se enteran de lo que se está planteando de parte de los jugadores, para intentar conseguir sus objetivos, con lo cual es una trama más viva para mí, ¿no? Y luego pues el trasfondo, evidentemente, pues un pequeño trasfondo para que eso no sea una cosa que viene ahí sin nada de background detrás, sin nada que lo sustente. Y lo de los rasgos y conceptos definitorios, pues a mí, por ejemplo, me ayuda mucho a la hora de interpretarlos. Es decir, por ejemplo, en El sueño de Alundra, cuando, yo qué sé, por ejemplo, Ricia, uno de los PNJs, pues siempre va cargada de cachivaches, tiene es afable, fuerte, todo el rato está recopilando cosas, no sé qué, son 4 o 5 rasgos que los voy viendo, y en un momento dado pues los tengo como un apoyo para una muleta, digamos, para sacar ahí, pam, en un momento, y meterle un rasgo de personalidad, algo que le hace ser más real. Vale, entonces, la evolución de los PNJs, como comentaba Bis, me parece súper guay. Es decir, que la evolución en general de todo, diría yo, en una partida de rol, desde los personajes jugadores hasta una posada a la que llegan en la primera aventura y a la que vuelven en 10 aventuras después, y esa ha cambiado un poco la parroquia, a lo mejor otro dueño la lleva, o si no ha crecido más, por lo que sea, ¿no? Entonces, que todo esté vivo, incluido los PNJs, la evolución me parece muy guay, tío, porque al final las cosas no están estáticas en el mundo, ¿no? Todo más o menos sigue su curso, y creo que es guay reflejarlo también. Que estén entrelazados con la trama ya, en el caso en que tengan que ser importantes, me parece básico, ¿no? O sea, también es verdad que están los personajes PNJs que estamos hablando, son los personajes no jugadores que estamos hablando, que son como algunos con más peso, ¿no? Aquellos que te trabajas un poco más, y luego está el típico Mike, ¿no? El típico que siempre te aparece ahí de la nada y te tienes que improvisar algo y sacas un poco, pues, algo. Y entonces ahí es donde yo creo que lo que decías tú de los puntos de desarrollo, que es esta cosa que yo cogí un poco de Casas de Sangre y la intenté introducir en Dungeons, me parece súper guay, ¿no? O sea, yo le doy 2 puntos de desarrollo a cada jugador de entrada, y estos puntos, si ellos ven un PNJ que les gustaría profundizar más con él, o sea, o que en el cual se enfoque un poco más, digamos, ¿no? Que no quede tan difuso, tú puedes gastar un punto de desarrollo, hacemos una tirada, entonces en función de lo que saca esa tirada, pues le pones el rasgo, se lo pongo yo, se lo pone el jugador, y puede ser en contra o a favor, dependiendo del tipo de tirada y demás, ¿no? Eso es un indicativo muy claro de qué PNJ le está gustando a los jugadores, con lo cual a ti te da una pista directa de vamos a darle más caña a este, que a lo mejor no me lo había planteado tanto. Y luego me gustaría decir un par de cosas ya para terminar esta primera intervención, y es que los improvisados contra los trabajados, ¿no? Lo que decía, ¿no? Los que te has preparado, digamos, porque sabes que tienen un peso específico en la trama, o aquellos que son improvisados, ¿no? Pues entonces, si tú los haces o tienes ya un poco bastante claro, digamos, todo ese mundo, te puede pasar como me pasó a mí en la partida esta del Valle de los Huesos, que de repente el Bis, ¿no? Con su aguerra sube, conoce a un enano que aparece de la nada, que se llama Tiron, y el tal Tiron empieza a hablar con ellos, empieza a explicar todo de cosas, y de repente, o sea, es un PNJ que tiene un montón de peso y que nos lo inventamos en un momento ahí de pam, busco a alguien. Y ha tenido mucho peso en la historia. Pues claro, eso, si tú vas tirando de cosas que han ido saliendo en la partida y se lo puedes ir introduciendo a ese personaje, pues todo cobra como un poquito más de sentido. Y luego ya por último diré que creo que son unos grandes disparadores y motores de la historia.
como decía Jordi, ¿no? Casi todo te lo dice un PNJ, pero es que al final yo creo que pensar en PNJ es como pensar en la gente del mundo. Es decir, nosotros, si jugamos a rol y es una especie de simulación de lo que sería, pues eso, ¿no? Un juego de vida, digamos, ¿no? En diferentes tipos de ambientaciones. Tío, ¿qué mundo hay sin personas, tío? ¿Sabes? ¿No? Entonces, sí que pensar en un juego de rol sin PNJs, pues sí, los puede haber, claro que sí, seguro que habrá alguna fricada o alguna cosa muy clara Seguro, que es que se olvide, seguro es un pero, juego donde solo jueguen jugadores y no pero, sé, y solo pero hablen eso, entre ellos y que no haya ningún PNJ. por ejemplo, pero que en general yo creo que pensamos en rol y pensamos en la vida y uno más de estos paralelismos, los PNJ son las gentes del mundo y en el mundo hay gente, o sea, básicamente. Así que nada, paso la patata caliente, entramos en vorágine total. ¿Qué queréis añadir, criticar, derruir o aportar? Pues esto, ¿no? Precisamente de que según el estilo del máster, pues le gustaría más a lo mejor tirar de una partida más social, donde haya más interacción entre jugadores, y entre jugadores y PNJs. O bien hay quizás masters que tengan un estilo más narrativo y que no necesiten tanto de que aparezcan PNJs, sino más de que haya una aventura, algo que los jugadores vivan, y buscando más que entre ellos se comuniquen, ¿no? Esto depende del tipo de partida. Te puedes encontrar que haya una componente que pese más, otra que pese menos. Lo importante, como siempre, quizás es dominarlas todas, ¿no? Y aplicar aquella más adecuada para cada ambientación. Pero puede estar chula una partida sin PNJs. Uf, yo lo vería complicado, ¿eh? Es todo un reto, Bueno, es bastante original. Incluso cogiendo un poco lo que decía el Ramón del tema Dungeons, que a lo mejor no tal, yo realmente, por ejemplo, los monstruos los considero PNJs muy importantes también. Claro, claro. Y gracias al manual de monstruos, menos mal, porque si no hacer toda esa vorágine sería... Pero también son personajes no jugadores, ¿no? En definitiva, contra los que te enfrentas, quizá no sociabilizas, pero sí que hay una interacción, ¿no? Es que de hecho yo creo que eso que comentas es una cosa muy guay, porque ¿qué mola más? Entrar a un sitio y decir, mato a una panda de orcos, o mato a una panda de orcos del cual el cabecilla a lo mejor tenía unas motivaciones por estar ahí haciendo eso, y que además uno de los otros es su hijo, y cuando matas al cabecilla ves que el otro queda súper tocado, y que, ¿sabes? Entonces ahí pasas de ser un encuentro insulso para mí, o que puede ser divertido a nivel mecánico, pero a darle otra dimensión. Profundizas un poco más, ¿no? En lo Hombre, que es trama y... Claro, lo que decías, ¿no? Que son como triggers, ¿no? Disparadores, ¿no? Lo utilizas para... O lo conectas con alguno de los personajes, que quizás sea orco, por ejemplo, o yo qué sé. O alguna cosa que está buscando algún jugador, o... De todos modos, hay una cosa que sí que me gustaría puntualizar, y es que a veces se puede cometer el error, y creo que no es nada guay que un PNJ se coma a los jugadores. Y que en cuestión de foco, dices. En cuestión de foco, en cuestión incluso de quitarles agencia. Algo que tengan que hacer los jugadores, que un PNJ les dé la solución. O que estén a punto de matar a un lich, por ejemplo, y aparezca un pavo con un colgante y le mete un meco y lo mate. O sea, ¿quieres decir quizás que cuando los jugadores se encuentran obstruidos en el avance de la partida, aparezca un PNJ para decirles... ¿Te suena, no? Aparezca un PNJ para decirles lo que tienen que hacer... Para el máster utilizar el PNJ como desatascador, ¿te refieres a eso? Como tú que eres más, apuestas más por utilizar PNJs para desatascar, o no, o que los jugadores al final tienen que acabar descifrándolo sí o sí, y no les pienso ni ayudar de ninguna manera, ni va a venir aquí a darles una mínima pista. Pues eso yo creo que sinceramente es un tema un poco más de cada mesa, y a lo mejor hay mesas que necesitan un poco más de ayuda, de que haya un disparador claro o una ayuda de un PNJ para que eso se desatasque, y hay mesas que no les hace ni falta, pero a lo mejor ya te digo, una mesa de gente primeriza, tío, por ejemplo, puede ser muy útil alguien que les ayude un poco a guiarles en sus casos para que no se queden tampoco ellos atascados y se sientan frustrados porque ven que no avanzan o que no encuentran una solución. Claro, si es primeriza, actúa un poco como guía, ¿no? El PNJ, un poquito como guía. Un poco lo que hemos dicho tantas veces de la empatía, digamos, ¿no? Y el leer la mesa un poco, ¿no? A ver, Visates, estabas diciendo cosas interesantes. Bueno, no,
No, yo en relación a esta historia, yo utilizo mucho, a veces inconscientemente, la regla de las 3 pistas, ¿no? Siempre mis jugadores, o intento que mis partidas haya algo que hacer. Yo intento que este desatascamiento no se produzca nunca. O sea, no sabemos dónde ir, intento que no se produzca. O sea, siempre hay algún sitio donde ir, siempre hay algo que mirar, siempre hay algo que hacer, ¿vale? Y ese algo te lleva a otro algo, que te lleva a otro algo, o que te tira hacia atrás, y en casi todos esos sitios pues pueden ser localizaciones, o puede ser visitar a un personaje jugador, y siempre hay interacción, ¿no? Entonces, como desatascador... ¿Y cuál es esa norma en las 3 pistas? ¿Tenés siempre al menos 3 pistas en activo? Efectivamente, siempre Claro, tener siempre haya... sobre una guía, siempre tener como 3 ramificaciones, o sea, te pueden ser 2, que siempre haya algo que te dé, o sea, que tengas algo donde basarte para seguir avanzando, ¿no? La norma de las 3 pistas, si no recuerdo mal, es un recurso literario, y sobre todo lo que dice es que para llegar a un punto, a una conclusión, puedas tener siempre como mínimo 3 caminos. Y no, eso te ayuda a que no sea solamente una la solución, ¿no? Porque a lo mejor si solo hay una, es posible que se atasquen, ¿no? Pero si a lo mejor tienes dos o 3, pues puedes ir por un sitio, puedes ir por otro, que te lleva a otro y que a lo mejor te conecta con algo de más atrás, ¿no? Creo que lo interesante es hacerlo. Pues pero mira... Perdona, acaba de que le digo una cosa. Pero que los personajes no jugadores en esas situaciones también pueden dar pistas y demás, ¿eh? O sea que y actuando con los personajes no jugadores, o yo que sé, el típico... Ahora me acuerdo del que estamos jugando de Pulp, el típico cultista que muere y le encuentran algo en su ropaje o en su piel, en sus tatuajes o lo que sea, que te da otra pista. O sea que esa es una interacción no social, pero también es una interacción, ¿no? Con ese personaje no jugador que te lleva a otra pista, que te puede llevar a otra. Por supuesto, por supuesto. No, quería decir... Y yo os propondría, si queréis, que comentemos, si os parece, algún personaje no jugador que nos haya gustado llevar. Venga, va. Yo tengo muy sí, claro. Antes, déjame... acabar. Vale, perfecto. Déjame decir una cosa que iba en hilo a lo que decías, que justamente hemos contestado a uno de nuestros followers, Roleando, que es un crack, Roleando, aquí te enviamos aquí un abrazo, que me decía, ¿no? Decía, bueno, es que yo me encuentro en situaciones en las que tienen que encontrar la pista para continuar con la trama, y en la tirada de investigación para encontrar la pista, si los jugadores solo hacen que sacar pifias, ¿cómo lo hago, no? ¿Qué hago en ese caso, no? ¿Cómo voy a conseguir que sigan la pista si no la encuentran? No la encuentran. Entonces, pues aplicando la regla de los 3 caminos o de las 3 pistas en activo te permite que bueno, que si en aquella escena pues no se produce, pues en otra escena, en otro momento, quizás con otro PNJ, en una interacción, se pueda generar esa pista que también lleva al mismo destino, ¿no? Por otro camino. Yo ahí, si quieres, le recomendaría 2 cosas. Una, no les hagas tirar. Y 2, cambia la pista de situación. Ponla en otro sitio, ¿no? Por ejemplo. Yo recuerdo jugando con vosotros y tal, que había que descubrir cierto documento y demás, que no se descubrió dónde debía estar, y lo cambié de lugar. Y acabó apareciendo. O sea, tampoco... Claro, en ese aspecto tenemos que tener, yo creo, un poco de autoridad de estar para cambiar ciertas cosas y que la cosa no se atasque. Y sobre todo, yo solo a ese respecto, y acabo, Gumshow. Tengo muchas ganas de probarlo porque yo creo que va en esa línea y es un sistema que se cimenta sobre esto. Los jugadores, los personajes jugadores, en teoría están llevando investigadores, gente que son capaces, ¿no? Entonces, ya se sobreentiende que las pistas las van a encontrar, porque no son... Entonces no hay tiradas de por sí para, por lo poco que sé, me gustaría, te digo, profundizar un poco más, para conseguir las pistas, sino que hay una serie de gastos, de puntos y de historias que te permiten llegar a esas pistas, digamos. Me parece muy interesante. Y de hecho Shadowlands va a sacar esos terroristas, me parece, una nueva edición o algo así. Y esto es Gumshow y es que estoy ahí como loco, tío. Aunque ahora no sé si esto se podía decir, yo creo que sí. No hay problema, si no luego lo corto. Bueno, pues... Sí, pero el sistema Gumshow va por puntuación. Yo lo conozco por el... ¿Cómo se dice en castellano? El rastro de Cthulhu, que es ese sistema. Pues queda un minuto, así que acabamos con la propuesta de Visatis de explicar qué PNJ es el que más... Pues mira, si queréis digo yo, porque ya lo tengo pensado. A mí me gusta especialmente en las partidas de vampiro llevar un cazavampiros.
Y en concreto, bueno, Caiphas Smith es un clásico, ¿no? Y que a quien no le ha gustado de alguna manera aparecer de repente en un local nocturno o en una reunión en un sótano de vampiros con una Biblia en mano y un buen crucifijo y hacerlos correr como ratas, ¿no? Entonces, bueno, sí, esa escena o esas situaciones las he disfrutado con cazadores de vampiros. Qué guay. Ramón, por ejemplo. Pues yo estaba pensando que tengo muy claro que, o sea, hay una cosa que me hacía mucha gracia, que es que la gente a veces decía, tienes un PNJ recurrente, y no lo tenía hasta Mizraum, tío. Mizraum ha sido mi PNJ recurrente, lo he utilizado en otros momentos, en otros sitios a partir de que salió, y le pillé cariño a este enano, tío, y es un pavo que encima hasta luego han salido primos suyos, las hijas, o sea, eso ha dado de sí más de lo que debería. Y sí, le he pillado cariño. Pero luego me estaba acordando de que yo la partida de Barcelona by Night que hice, ahí tenía un elenco de PNJs, tío, que me los curré con su dibujo y todo, que eran vastísimos a cual más. Yo qué sé, tío, cada uno de ellos tenía algo, ¿no? Yo qué sé, tío, me acuerdo mucho, por ejemplo, de don Rodrigo Díaz de Vivar, tío, de Cid Campeador, que era un vampiro que lo habían convertido contra su propia voluntad y había una historia entrelazada con la última batalla que ganó, en teoría, que lo sacaron como ya muerto, digamos, pero que en verdad él estaba convertido, o sea, la ganaron porque estaba entre las líneas, entre los soldados, convertido ya en vampiro y destrozando a todo el mundo de sus enemigos, que eran los Asamita, que era el Ali bueno, entonces yo creo que ahí... yo qué sé, tío, Narciso, por ejemplo, el caballero de la armadura oxidada, que era un Nosferatu que iba siempre con esa armadura y nadie le había visto nunca la cara, pero el pavo era horroroso y era como había sido tan vanidoso, por eso no mostraba su cara, ¿no? Y ahí hay una pichada de personajes en los jugadores, tío, que me yo creo que, a lo mejor me equivoco, pero yo no sé por qué ahora me viene al recuerdo, un PNJ Nosferatu, ¿no puede ser? ¿Vis? Había otro. Caso? ¿En mi caso? ¿Sí? ¿No hay un PNJ Nosferatu por ahí? Joshua, sí. Vastísimo. ¿Cuál? Joshua, ¿no? Ahora. Es que no me sale el nombre. Bueno, Didi, ¿cuál es para ti? Es que tengo muchos, Claro, yo había pensado en Howard Carter, pero entonces no quiero spoilear porque estamos en partida. Qué mamón. Así que voy a decir otro. Voy a decir Lord Fiana, que es un gran villano que nos llevó años de juego en Vampiro, que básicamente, así para explicarlo, era un Ventrue muy antiguo, que de hecho era Jack el Destripador, y intentó pasar ese tipo de asesinatos con vampiros en París, ¿no? Que es donde se introducen los personajes y empiezan a desaparecer vampiros, y detrás en bambalinas estaba este antiguo moviendo los hilos, ¿no? Y me pareció nos dio muchas horas de juego. Sí. Pues bueno, toca las despedidas. Pues nada, pues gracias por seguir ahí, gracias por seguir aumentando los suscriptores, estamos que lo gozamos. Seguirnos escribiendo, por favor, preguntas, todo lo que comentarios, lo que os plazca. Vamos a emitir... Y gracias por escucharnos, no sé. Vamos a emitir partidas dentro de poco, ¿no? Estamos emitiendo ahora El Sueño de Alundra, pero tendremos nuevas partidas. Tenemos un saco lleno de partidas, creo. Hay material para ir sacando. Así que no os preocupéis, que podréis ir viendo partiditas. Solo añadir ese punto último, que a mí me gusta hacer alguna recomendación de algún podcast o demás. En este caso voy a hacer un canal, porque yo creo que ya va siendo hora de que le recomendemos a nuestro queridísimo Dudey. Y de hecho nos vamos a jugar a Vidriolis ahora mismo, tal y como chapamos esto, nos vamos a Vidriolis, que de hecho ya llegamos tarde. Así que muchas gracias por escucharnos. Mansalva para todos y para todas.